Bien, pues si les parece, empezamos. Vamos a presentarles cuál es el proyecto o el modelo de administración que quiere el Grupo Parlamentario Aragonés para el siglo XXI. Saben ustedes que el Gobierno ha registrado un proyecto de ley del sector público aragonés. Creemos que pues el Gobierno ha perdido una enorme oportunidad para reformar de arriba abajo una maquinaria pesada como es la Administración autonómica. Ha perdido una oportunidad para modernizarla, para convertirla en el verdadero puntal que debería ser para los ciudadanos. Y, claro, pues el Partido Aragonés lo que ha hecho es presentar a través de enmiendas cuál es el modelo de administración pública autonómica que queremos para el siglo XXI. Y queremos hacerlo con nuestros valores, el de la legalidad y efectividad, el de la accesibilidad garantizando la misma calidad de los servicios con independencia de la ubicación geográfica y el momento en que sea requerida. Queremos hacerlo con equidad en la distribución de la riqueza en nuestro territorio, con el uso racional de los recursos públicos, a través de la cooperación y de la coordinación, del consenso y del diálogo y de la transparencia. Por eso hemos presentado 33 enmiendas al proyecto de ley del sector público aragonés y precisamente porque creemos que han perdido una oportunidad, porque los políticos hoy en día jugamos un papel primordial y un papel esencial en la mejora de la administración del siglo XXI. Si no somos nosotros los que impulsamos esa mejora que está demandando la ciudadanía, pues difícilmente la ciudadanía se va a ver reconocida y mejorada en sus relaciones con la administración. Y, por lo tanto, tenemos que ser los políticos los que tenemos que responder a los desafíos del futuro y anticiparnos. Yo creo que esa es la clave. Tenemos que anticiparnos a lo que va a acontecer. Debemos anticiparnos al futuro. ¿Cuál es la administración que necesitamos en el siglo XXI? Y desde luego, la respuesta tiene que venir dada porque las administraciones públicas tienen la obligación y la capacidad de estar innovando constantemente. Por eso, dentro de las enmiendas que el Grupo Aragonés ha presentado, ha habido muchas que lo que hacemos es, sobre todo, modernizar e innovar. Pero hay una serie de enmiendas que son de filosofía. En primer lugar, hemos presentado para que el sector público oriente su actuación al servicio de la ciudadanía. Creemos que es fundamental que la orientación de la administración pública tiene que ir al servicio de la ciudadanía. Esta tiene que ser su razón de ser y tiene que dirigir su actuación pública únicamente a la mejora de las necesidades ciudadanas. Para ello, creemos que el sector público se tiene que anticiparse en la medida de lo posible a los problemas de las demandas ciudadanas, tanto en el diseño de las políticas como en la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía. Tiene que reducir los trámites y, desde luego, tiene que propiciar un procedimiento y unas normas que sean claras, sencillas, por medio de un lenguaje comprensible que haga universal el acceso de los ciudadanos al sector público. Y en cuanto a enmiendas o ejemplos de enmiendas, puedo decirles que hemos presentado una sobre innovación pública. Creemos que el sector público tiene que estar a la vanguardia, tiene que lograr una administración aragonesa a la vanguardia, que garantice el servicio a los ciudadanos a través de la innovación. La innovación es fundamental en pleno siglo XXI. En segundo lugar, hemos presentado una enmienda en la que se recogen todos los aspectos que el Partido Aragonés cree que son necesarios para crear una administración cuya gestión pública esté a la vanguardia. Y les diré, para ello el sector público tiene que impulsar políticas vanguardistas mediante la implantación de sistemas de gestión modernos y avanzadas que contribuyan a crear valor añadido a la sociedad. Y, en concreto, con programas y herramientas de estímulo a los empleados públicos. A los empleados públicos es necesario aumentarles su compromiso
con la administración en la que trabajan. Hay que mejorar su creatividad, generando intercambio y aprendizaje. También con objetivos retadores. Los diseños de gestión y planificación estratégica deben tener objetivos retadores, aunque alcanzables, que supongan nuevos desafíos para la administración pública. Tiene que haber también trabajos de fiscalización, con evaluaciones independientes, objetivas y con rendimiento de las políticas que se practican. Otra de las cuestiones de la gestión pública, la vanguardia, es el Open Data. En la ley, en el proyecto de ley, nada se habla de dos cuestiones. Bueno, no se habla de muchas cuestiones, pero cosas importantísimas para la modernización de la administración. Ni se habla de Open Data, ni se habla de inteligencia artificial, tan de moda hoy en día. Y nosotros hemos metido una enmienda para que los datos abiertos, el Open Data, que obran en poder de la Administración, sean usados para emprendedores o empresas de cara a generar servicios de valor añadido a los ciudadanos. Hay que compartir la información y reutilizar los datos que sean posibles para redundar en un beneficio inmediato para los ciudadanos y también para la Administración pública. Y en cuanto a la inteligencia artificial, hemos introducido una enmienda donde se creen programas innovadores para aumentar la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas, incorporando soluciones de inteligencia artificial en determinados servicios públicos que sirvan para avanzar, para mejorar en una administración más moderna. Mientras la inteligencia artificial en los ámbitos empresariales se está implantando y está produciendo grandes cambios que son beneficiosos y su nivel de implantación es algo bueno, pues normalizado. Sin embargo, en la administración pública la inteligencia artificial no se ha puesto al servicio de las administraciones públicas ni se ha sacado la rentabilidad que puede tener el implantar la inteligencia artificial en determinados servicios públicos. Voy finalizando. Otra de las enmiendas que hemos presentado a esta ley y que creemos que tiene que ver con la modernización de los nuevos sistemas de trabajo de la administración pública es el teletrabajo. Tampoco se habla nada del teletrabajo cuando los empleados públicos están demandando conciliar su vida familiar y laboral. En determinados puestos de trabajo se puede producir el que el desempeño de tus funciones no se tenga por qué desarrollar en tu puesto físico de trabajo de la Administración pública, sino lo puedas desarrollar en tu casa con una serie de criterios evaluables para que el trabajo se desarrolle con plena capacidad. Se ha demostrado que el teletrabajo aumenta la productividad, desde luego la felicidad de los trabajadores, y se facilita, por supuesto, como digo, esa conciliación laboral y familiar. Y, por último, hemos entrado en el capítulo de derechos de los ciudadanos. En el proyecto de ley solo habla de un derecho de los ciudadanos con respecto a la administración pública. El proyecto de ley solo habla de que los ciudadanos tienen derecho a una información. Y nosotros creemos que se queda corto. Es evidente que hay muchísimos más derechos que la Administración tiene que tener con la ciudadanía. Y por eso hemos abierto un capítulo nuevo que se llama Derecho a una buena administración. El ciudadano tiene derecho, los ciudadanos y las ciudadanas de la comunidad autónoma tienen derecho a una buena administración. Y para esto, desde luego, lo que hay que hacer es introducir los efectos que para esta ley tiene que incluir en esos derechos. Primero, derecho a que sus asuntos sean tratados con imparcialidad y equidad. Segundo, derecho a que sus consultas sean resueltas en un plazo razonable. Tercero, derecho a una información pública, veraz y de calidad. Cuarto, derecho a la reparación de los daños causados. Quinto, derecho a la simplificación administrativa. 6. Derecho al acceso a los servicios públicos de calidad de manera igualitaria. 6. Derecho a la motivación de las decisiones públicas. 7. Derecho a la audiencia pública y una serie de derechos que no se han contemplado en este proyecto de ley, porque el único derecho contemplado en la ley por parte del Gobierno de Aragón ha sido el derecho a la información. Todos estos derechos que para nosotros son imprescindibles, que son el derecho que tienen los ciudadanos a que tengan una buena administración eficiente,
los hemos introducido en forma de enmienda. Y otro derecho que nos parece fundamental, que también hemos introducido, el derecho a la rendición de cuentas. Los ciudadanos y las ciudadanas tienen derecho a la rendición de cuentas. La Administración pública tiene que rendir cuentas a sus ciudadanos, no solo de los gastos que se efectúan, sino justificando el porqué de los mismos. Y luego, claro, hemos introducido capítulos nuevos sobre derechos de los ciudadanos con la Administración y hemos metido un capítulo completo de los deberes que tienen los ciudadanos con la Administración, porque tampoco aparecen los deberes que tienen los ciudadanos con respecto a la Administración. Tienen derechos, pero también tienen deberes. Deber a mantener una actitud respetuosa hacia el personal de la Administración y demás personas que usan las dependencias públicas. Deber del buen uso de la información que se obtenga de la Administración. Deber de cuidado y buen uso de las instalaciones públicas. Deber de tolerancia a las personas de diferente religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal dentro de las dependencias públicas. Y otra serie de cuestiones que para nosotros son fundamentales. Si creamos un apartado de derechos, tenemos que crear también el de deberes. Los ciudadanos tienen derechos, pero también tienen deberes con respecto a la Administración. Y, por último, hemos introducido un capítulo sobre el control de la eficacia. Creemos que el control de la eficacia tiene que tener el objetivo de comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos fijados, la adecuada utilización de los recursos que se destinan y, desde luego, una continua evaluación del cumplimiento de los fines. El dinero público es sagrado y el dinero público tiene que, y el Gobierno está obligado a rendir cuentas sobre el dinero público que se gasta en los servicios públicos en nuestra comunidad, y se tiene que hacer con objetivos estratégicos, para qué fines, para qué se gasta cada euro de la Administración pública, rindiendo cuentas, explicando el grado de cumplimiento de los mismos y, desde luego, haciendo una evaluación continua de si eso que se puso en su día se ha cumplido o no se ha cumplido. Bien, pues si no hay preguntas, muchísimas gracias.